En México, el Gabinete de Seguridad presentó el balance de los resultados de la Operación Frontera Norte de los últimos 7 meses de este 2025. Las autoridades indicaron que desde el 5 de febrero se ha logrado la detención de casi 7.000 personas, el decomiso de más de 5.300 armas y la incautación de más de 72.000 toneladas de droga. Las operaciones hacen parte de la estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum contra el crimen organizado en un operativo que busca afectar las estructuras logísticas y financieras que sostienen a los grupos delictivos que operan en cercanía a territorio estadounidense. A esta hora nos acompaña Roxana Juárez, consultora en Seguridad Nacional, para analizar precisamente la lucha antidrogas de México frente a las demandas de Estados Unidos. Roxana, bienvenida. Encantada, gracias por la invitación y saludos al auditorio. Roxana, gracias nuevamente por estar aquí. ¿Por qué parece que los resultados que hasta ahora presenta el gobierno de México son insuficientes para la administración Trump? Bueno, pues porque son insuficientes efectivamente, como lo has señalado. En primer lugar, ya el sexenio anterior, este periodo de 6 años que en México son 6 años, los periodos presidenciales me parece que muy largos, pero bueno, pues así es como se ha construido el sistema político mexicano. eh, no se hizo nada. En esta política de abrazos, no balazos del anterior presidente, bueno, dejó al actual presidente una situación muy complicada, muy compleja, porque tenemos destruido el aparato de justicia prácticamente, muy debilitado. Ya de por sí no tenía excelentes resultados, bueno, pues ahora peor. Ahora tenemos una serie de estructuras trastocadas por estas nuevas políticas de la política del anterior presidente. Y ahora, en la actualidad, la presidenta se encuentra con un incremento en la violencia impresionante, zonas muy amplias del país tomadas por los delincuentes, porque ya no se trata tanto del trasiego de las drogas, sino de la imperante presencia de zonas del país. Entonces, sí está muy complicado. Tenemos por un lado una falta de policías, no tenemos policías locales, nunca se trabajó en ello en el último sexenio y ha sido siempre, creo que cuando se habla de seguridad interior, seguridad pública, el imperativo es tener excelentes policías y en esto nunca se trabajó. Entonces sí tenemos una situación muy compleja y los norteamericanos pues colindan con nuestro país. Claro que deben de estar preocupados, como inclusive los guatemaltecos tendrán que estar preocupados, Belice, no sé los ingleses qué opinen, pero bueno, tendrán que estar preocupados, e inclusive el propio Caribe. Geopolíticamente creo que es un riesgo ya la manera como se ha fortalecido el crimen organizado en México. Sí, vamos a hablar del Caribe, pero es decir que lo que el gobierno de Sheinbaum presenta como logros no son tales. Bueno, sí hay una serie de logros, porque definitivamente en estos meses del gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum, sí se ha notado absolutamente una diferencia. Hay una serie de cifras muy contundentes que, bueno, que esto no existía en el año anterior, ¿no? Perdón, en el periodo presidencial anterior. Justamente en esta coyuntura en que el Marco Rubio vino a México supuestamente a firmar un acuerdo, que de eso vamos a hablar ahora. En esta coyuntura se organizó el Consejo Nacional de Seguridad Pública en México. Es un consejo que gestiona cada determinado tiempo. El sexenio anterior hubiéramos querido que gestionara más seguido, eh, pero de lo que se trata es de juntar a los gobernadores de todo el país, a las instancias de seguridad, para poder acordar cuáles son los pasos a seguir y la estrategia que merece el diagnóstico con el que se cuente y que supongo que se presenta en ese momento. Y entre las cifras más contundentes que se presentó en este consejo fue que habían 30.700 personas aseguradas, detenidas, 40 toneladas de droga incautada, 15.500 armas de fuego también incautadas y desmantelados 1.356 laboratorios.
Todas estas cifras no son menores después de la nada en la que se sumergió el gobierno anterior cuando se trataba de combatir el crimen organizado. O sea, no es menor, pero también hay un problema paralelo de estructuralidad en justicia, en materia de justicia, que habrá que atender. Por supuesto. Bueno, usted lo planteaba, lo ponía ya sobre la mesa. Estados Unidos se comprometió esta semana a respetar la soberanía de México en la lucha antidrogas, pero advirtió que está determinado a seguir atacando a los carteles, como asegura que hizo contra una embarcación proveniente de Venezuela. El compromiso se selló precisamente, como usted lo anticipaba, durante una visita a México. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, que despeja por ahora temores sobre una acción militar directa de Estados Unidos en territorio mexicano. En relación a la colaboración, puntualmente, el jefe de la diplomacia estadounidense destacó que nunca antes se había ejercitado como en el aquí y el ahora. Y puso ejemplos concretos de cómo se puede trabajar en conjunto. Acompáñeme a revisar sus declaraciones. Autoridades mexicanas pueden incautar un X número de armas y nos pasan la información, estas son las armas, y a través de nuestro sistema poder identificar de dónde vinieron esas armas, identificar quién es la red de tráfico que está llevando esas armas acá y quién está entonces, y poder no permitir que eso siga ocurriendo. Jamás en la historia de ambos países ha habido el nivel de cooperación que existe en este momento. Cooperación al nivel que respeta la integridad, la soberanía de ambos países, pero a la misma vez una cooperación que ha llevado a resultados concretos, resultados que hemos visto, por ejemplo, en las cifras de que hemos visto 55 individuos que se le pidió al gobierno de México que están enfrentando cargos criminales en Estados Unidos. Fue una operación sumamente difícil, no una operación fácil. Y lo pudieron conducir a través de las autoridades mexicanas, incluso los aviones mexicanos que llevaron a esos individuos a las cárceles norteamericanas. El intercambio de inteligencia y de información, proveer equipo y entrenamiento de ambas partes. Todo eso ha sido clave, pero queda mucho por hacer y ambos entendemos que los cárteles son una amenaza a la seguridad nacional de México y de Estados Unidos, y por eso tiene toda la lógica cooperar y trabajar en conjunto. Rosana, entonces, esta semana concluyó la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a México, quien a propósito también pasó por el Ecuador, y una visita que se dio en medio de la polémica por la designación de los carteles como organizaciones terroristas extranjeras, lo que en el papel le da a Estados Unidos la posibilidad de atacar a otras organizaciones, incluso en el extranjero. Y Claudia Sheinbaum, pues ha sido clara con Marco Rubio al decirle que nunca iban a permitir tropas estadounidenses en México. ¿Qué balance nos deja esta reunión? Bueno, es un acuerdo que, a ver, yo creo que hubo un acercamiento, yo lo vería, tiene muchas lecturas esta visita. En México creo yo que teníamos la necesidad ya de tener un acuerdo, es decir, de tener una estrategia muy puntual donde se cooperara por ambas partes. Lo que dicen ellos, lo que en este informe conjunto, lo que se dice es que grupos de muy alto nivel van a trabajar entre ellos y que no se iba a decir de qué se trataba este trabajo de estos grupos de alto nivel, pues porque la idea es no alertar a los criminales. Todo eso está muy bien. El problema es que pareciera que, a diferencia de los otros acuerdos, inclusive del plan Colombia y de estos acuerdos que normalmente se firman con los norteamericanos cuando de narcotráfico, de crimen organizado se trata, pues son acuerdos como como integrales, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la iniciativa Mérida, estábamos hablando de una columna que atendía justicia. Entonces se suponía que había una mejora del sistema de justicia, había una serie de capacitaciones, había como una integralidad en la estrategia. Ahora estamos hablando, pareciera lo que nos dejan entrever, que es, yo no qui- me da pena que tengamos que especular y que no haya algo más claro, pero bueno, lo que deja entrever es que estas operaciones van a ser, que el acuerdo va a ser mucho más operativo de lo que fueron los anteriores, en donde hay una integralidad y se informaba
los avances, inclusive en el Plan Colombia también sucedió así. No, en esta ocasión es como estos acuerdos, estos grupos de alto nivel van más bien a estar involucrados en operaciones. Por eso es que la secrecía y todo esto. Ahora, ojalá y se hubiera firmado algo. Sin embargo, hablando en el otro plano macro de esta coyuntura, de esta visita de Marco Rubio, tenemos que entender que la campaña expansionista de Donald Trump existe. O sea, todo esto en un escenario donde Donald Trump tiene una campaña expansionista, en donde además, y bueno, hagamos lo que hagamos en América Latina, esto no va a cambiar. En el caso, por ejemplo, de México, además hay al interior una serie de disputas políticas que no tendrían que suceder si se trata de la seguridad pública y de después estar unidos para poder hablar con los norteamericanos. Y además tenemos esta reciente entrega de delincuentes bueno, que sucedió, que ya suman 55 delincuentes, muchos de ellos de muy, muy alto nivel, entregados de buena voluntad a los Estados Unidos. La buena noticia de todo, de este contexto es que Marco Rubio habló muy bien de la colaboración con la doctora Sheinbaum, pero justo cuando se estaba subiendo al avión de regreso, nos enteramos que se bombardea una, una, una nave marítima en las aguas del Caribe, porque los norteamericanos se han acercado con sus buques de guerra a Venezuela. Entonces, la situación está muy complicada. Nosotros, a pesar de que tengamos estos resultados que les acabo de comentar, el problema es que paralelamente esto no nos habla de que estructuralmente no estamos atacando la corrupción, que es muy importante, no se están rindiendo cuentas y no tenemos transparencia en el gobierno. Entonces, creo yo que la seguridad no puede marchar de manera sana sin estos elementos de transparencia y de corrupción y de combate a la corrupción. Y sí que tiene mucho por hacer México en materia de lucha contra la corrupción y por supuesto también en la lucha contra los carteles y la salvaguarda de la seguridad. Rosana Juárez, consultora en Seguridad Nacional, gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Igualmente por allá de México.